Don Fernando Alcalá nos trae hoy en el recuerdo actos vividos en primera persona de la Guerra Civil, sus estudios, de su mujer marbellera, del apellido Belón, que en la antigüedad procedía de Francia, de su boda, del último alcalde de la monarquía, de los jardines centrales de la Alameda, del ferrocarril minero, de las fincas con pantanos propios en Marbella, de su obra de teatro y su preferencia como comediógrafo más que como dramaturgo, y un sinfín de anécdotas contados con su saber estar y saber ser. Entonces, antes de eso, ¿es cuando los bombardeos que usted tenía que dormir en Bellas Artes? Sí, efectivamente. ¿Y cómo era aquello? ¿Porque le cogía cerca o cómo era? Sí, efectivamente. Es que después de vivir nosotros allí frente a Bellas Artes, pocos meses antes de la guerra nos fuimos a vivir pues por la calle Córdoba, donde estaba la parada antiguamente de Portillo, sí. Y allí mismo pues estaban las instalaciones portuarias, y allí estaba toda la escuadra, la que se llama Escuadra Republicana. Y claro, venían los aviones a bombardear y era una zona muy peligrosa donde vivíamos, porque claro, venían de noche los aviones o venían de día en vuelo rasante muy rápido y las bombas caían donde Dios quería. Yo creo que donde caían menos era en los barcos de guerra, aunque cayó una en el acorazado Jaime I. Y en uno de estos bombardeos hubo un bombardeo con nueve aviones, 9 Junkers. Entonces nuestra casa quedó afectada, tuvimos que abandonar la casa con todo roto y entonces nos vinimos primero a casa de unos familiares. De noche dormíamos, eso es lo que no he contado, es que ya de antes, para preservarnos un poco de aquellas noches, siempre levantándonos cuando había campanas, nos íbamos a dormir a la Escuela de Bellas Artes. Y allí pues nos acogió muy bien el conserje, después nos siguió, que se llamaba Planas, y después nos acogió muy bien el conserje de la Normal, y dormíamos en la biblioteca de la Escuela Normal, en el suelo. Ha dicho usted campanas, porque sí. ¿Sonaban las campanas, don Fernando? Sí, sonaban las campanas. ¿De ahí le viene la afición a las campanas? Pues yo creo que sí que es eso algo muy interno. Se le ha quedado grabado. Muy interno, porque sí. Aquellas campanas anunciaban el bombardeo y eso no se olvida nunca. No, yo no me acordaba de temblar en las piernas, sí, desde sí. que me llamaba al estrado en el instituto un profesor que se llamaba no me acuerdo el nombre, García Rodejas de apellido, ¿no? Entonces me daba un susto terrible, porque era un profesor que nunca se sabía por dónde iba a salir, ¿no? Pero aparte de eso, cuando yo he sentido temblique en las piernas, era cuando los bombardeos, cuando sonaban las campanas. Así que las campanas quizás sea una manera de vencer... De vencer ese temor. De vencer ese temor. Ajá. Bueno, como bien ha dicho usted, estudia abogado, es opositor, pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, don Fernando, es que viendo toda la documentación, bueno, la documentación que tiene usted, que harían falta 7 programas para hacerlo, porque es de una riqueza increíble. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que usted siempre en historia sacó sobresaliente y matrícula de honor. Es un hecho relevante, ¿eh? Sobresaliente. Y en algunos casos matrícula de honor. En dibujo, matrícula de honor. Bien. Sí. Sí, efectivamente. Entonces es realmente de que usted venía ya precisamente ahí tenemos un certificado, sí. Es decir, de lo que pone sobresaliente abajo, sí. Es decir, que ahí se puede ver perfectamente, sí, donde yo he visto y doy fe de que hay muchas más, pero sería repetirlo en fechas distintas. Esa es de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, que también tengo sobresaliente en Historia. Y esa que está ahí a la vista, ¿no? Sí. Y en dibujo también era alumno sobresaliente. Y las de bachillerato y las de dibujo, pues yo era un niño, yo tenía 12 años, 13 años, cuando tenía yo esas calificaciones. Y es verdad, a mí la historia me ha tirado desde pequeño. Sí. Porque mi padre había sido combatiente en las guerras de ultramar, sí. En Mindanao, donde ahora hay tanto jaleo todavía, sí. ¿no? Y todos los relatos de mi padre, todo eso se me quedaba en mi grabado. Yo tengo siempre una memoria muy fértil, y esos relatos mi padre era la historia viva, mi padre era un relator amenísimo y además escribía muy bien. Y yo todo lo que yo leía de mi padre o lo que yo escuchaba a mi padre, eso era pura historia.
Y luego mi otro profesor de historia fue mi hermano mayor, que tenía 12 años más que yo. Cuando ya él termina la carrera, yo tenía 12 años. Y mi hermano, pues, me enseñó historia. Y compraba unos fascículos semanales, de estos que ahora también hay tantos, ya lo sabía entonces. Ha vuelto la moda. Ha vuelto de los fascículos. Y ese es un libro que yo lo quisiera tener, no lo tengo, que se llamaba Portfolio de Historia de España, donde cada página era la representación de un hecho histórico. Qué bonito, ¿no? Y estoy recordando que la primera página del libro, es que no se me ha olvidado el libro, yo lo tengo aquí grabado, ¿no? La primera página del libro eran mercaderes fenicios cambiando productos, tenían tela en una playa y se ven las naves, y eran los fenicios que llegan a las costas españolas, establecen sus colonias, y ese era el primer dibujo, el de la playa. Y el segundo era, lo recuerdo también, unos guerreros que desembarcan en una playa, y dice los cartagineses conquistan Cádiz. Y luego estaba los de Aníbal, Jura, Odio Eterno a los romanos, y muchos cuadros que eran cuadros ya de historia, de pintores buenos, ¿no? Sí, sí. Pero entre ellos, como no tenían material con los cuadros, digamos, de categoría, de Muñoz de Grain, de Moreno Carbonero, entonces intercalaban estas representaciones hechas por muy buenos dibujantes, que representando lo que, en fin, y para completar aquello. Y yo, eso de la historia gráfica demuestra la importancia que tiene las representaciones gráficas para el conocimiento de lo que sé. Totalmente, cierto. O sea que ahora cuando se habla de que si la televisión, que si es bueno, que si es malo, yo digo que a través de la representación de la televisión, que es gráfico, pues se aprende mucho, simplemente con ver, simplemente con ver. Y mi exposición, mi última exposición, mi primera exposición, yo quiero que la historia de Marbella se conozca no solo por mis libros, sino a través de esos... Pero a eso ya llegaremos porque tenemos una sorpresita. Bueno. Entonces, la sorpresita hay que dársela. Bueno. ¿Usted se casa en Málaga, don Fernando? No, que va. ¿Dónde se casa? ¿Cómo voy a casar? Si mi mujer es marbellera de toda la vida. Hombre, algún dato me tenía que fallar, claro que sí. No. Es decir, se casa mi entonces madre en es marbellera de siempre, porque su padre era Belón y Fernández. Los Belón vienen de Francia, de Monetier-le-Vin, pero vienen a finales del siglo XVIII. Hay por lo menos 2 Belón que son alcaldes de Marbella en el siglo pasado, en el siglo XIX, todavía es pasado, pero todavía estamos en el siglo XX, hasta el año que viene. Y luego mi mujer es también Lima y es también, o sea que somos también parientes. O sea que mi mujer era prima segunda de mi madre, por Lima. Además es un tópico, pero hay que decirlo, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Bueno. Y en este caso se cumple el dicho, pero vamos, al 100%. Bueno, es decir, puro realmente verdad, porque... No voy a decir que no, y lo que sí puedo decir de mi mujer, que cuando vivían sus padres fue una buena hija, yo tengo que decir que es una buena esposa, sus hijos tienen que reconocer que es una buena madre, y sus nietos tienen que reconocer que es una buena abuela. Pero tengo que decir algo más, también es una buena cocinera. Eso entonces es maravilloso, claro, porque no hay que olvidar que el estómago es muy importante. Claro, importantísimo. Oiga, porque si la mujer le produce una gastritis al marido, por mucho que la quiera, hay que tener cuidado, porque vamos, es que lo pone enfermito. Esos experimentos que hacen algunas es terrible para el marido. Don Fernando, ahí tenemos una foto justamente, esa foto es reciente a la boda. Esa foto fue cuando la boda. ¿Cuándo la boda? Sí, porque nosotros nos casamos, era costumbre entonces, nos casamos a las 8 de la mañana en la Encarnación. ¿A las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano? Porque era así. Era la costumbre. Era la costumbre, sí. Era la costumbre. Y claro, allí lo que estaban era un grupo de familiares a los que luego naturalmente invitamos, pero no. A un ágape. Toda esta parafernalia que hay ahora, estamos en una época de muchas restricciones de todo tipo, ¿no? Entonces tampoco había fotógrafos en la iglesia, ni reportajes de la boda, ni vídeos, ni nada. Esa foto era la foto de recién casados, que nos las hicimos en Madrid. Exactamente. Hay una cuestión, don Fernando, que sé que lo tiene usted muy privado, pero que sin embargo yo quiero que me comente simplemente una cosa, que me diga por qué. Sus memorias de la Guerra Civil, ¿las tiene usted privadas? ¿No las va a publicar nunca? No, eso no. Eso, en el futuro, que no habrá quien se interese por ella, pero si hubiera alguien, entonces sí se publicarían. Pero mientras tanto, eso es privado.
Es un tema eso importante. Es privado. Porque desde la óptica de un historiador, Ya. sus memorias de la guerra civil son las memorias de un adolescente. Más importante son todavía. Las memorias de un adolescente que todo aquello le quedó grabado y todavía, naturalmente, creo que como todos los que vivimos la guerra civil y ya vamos quedando menos, pues aquello fue inolvidable. Algo que nos marcó, por lo menos a mí, la guerra civil me ha marcado, evidentemente. Marcó su vida. Yo creo que sí. Me acuerdo que en la entrevista que tuvimos me dio usted un dato de alguien muy querido, que en este caso yo no conocí, pero sí conozco a su hija y a su nieta, que es Carmita Romero. Ya. Y resulta que es que don Francisco Romero Piña, Sí. parece ser que fue el último alcalde de la monarquía. Pues efectivamente. Y eso lo recuerda usted perfectamente, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, recuerdo al padre de Carmita Romero como si lo estuviera viendo, ¿no? Era un hombre recio, con el pelo ya naturalmente cano, no era muy mayor, ¿no? Lo recuerdo muy bien porque iba mucho a un estanco que tenía un tío mío, iba ya a comprar tabaco y allí se reunía con otros señores de tertulia y charlaban. Y recuerdo un comentario muy curioso porque este alcalde fue el que por primera vez ajardinó la Alameda. La Alameda no eran más que los árboles y el suelo de hierbita y los bancos. Sí. Y una barandilla de hierro, ¿no? Muy bonita, ¿eh? Muy sencilla y muy bonita. Y este alcalde fue el primero que se le ocurrió, ya lo habían asfaltado, aprovechando que se estaba asfaltando la carretera, porque la carretera era de tierra solo, tierra apichonada. Entonces, pues este alcalde pone los jardines centrales. Y yo recuerdo en el estanco un comentario de él quejándose de que se maltrataban las flores y que había que protegerlas, y efectivamente pusieron una serie de postes con alambre para proteger y evitar que los niños... Y en eso hemos ganado, es decir, que a pesar de que hablamos de que si tal, que si cual, hoy día el respeto a esas cosas, a pesar de que hay actos de gamberrismo aislados, Sí. pues... se cuida más. Se cuida más, se Sí, cuida más. se cuida más. Quizás un poco dando marcha atrás, porque como yo digo, lo bueno que tiene un programa como este es que hacemos correr el tiempo y darle marcha atrás según los comentarios. Según la obra de Jatiel Poncela, 4 corazones con freno y marcha atrás. Exacto. Entonces, ahí justamente me lo ha dicho usted muy bien y la ha puesto porque hay una obra de teatro que hace usted que creo que se titulaba Esta tarde a las 6. Sí. Es una faceta suya que personalmente yo no conocía, muchas personas a lo mejor no conocen, pero es que hasta eso, es decir, es que ha sido usted actor teatral. Bueno, eso fue una experiencia muy divertida. Bonita, ¿no? Fue una experiencia muy divertida, ciertamente. La hice en colaboración con un íntimo amigo mío, Miguel Félix Nieto, y la estrenamos en el Teatro Principal. Por cierto, hizo una noche de frío espantoso porque era diciembre. Esto era para recaudar dinero para juguetes para los niños, y hubo gente que pidió mantas a su casa para abrigarse en el patio de butacas. No me diga. Sí, sí, porque hizo mucho frío. Pero los actores no pasamos frío y algunos cogieron unas cogorzas terribles para animarse. Pero la obra después la he leído ya con el tiempo y me he reído mucho con la obra. Incluso hubiera pensado, en fin, con algunos amiguetes, haberla repetido o haberla reestrenado. Sí. Pero vamos, eso ya es imposible. Eso fue, la verdad es que a mí la lectura de obras de teatro siempre me gustó mucho. Yo ya saben que soy un lector desde los 6 años, leo libros de todas clases. Y la lectura de las obras de teatro, desde Aristófanes, que es maravilloso Aristófanes, hasta los más modernos, pues me ha tirado mucho. Y yo alguna vez soñé en la posibilidad de ser comediógrafo más que dramaturgo, porque me han tirado las obras de humor. Y yo, no sé, no me he atrevido nunca, porque yo soy tímido y perfeccionista. Y muchas cosas que he hecho las he roto. He empezado libros, he empezado cosas, y las he roto porque, claro, yo pintar un cuadro como Velázquez es imposible, ¿no? Y como a mí me gustaría pintar un cuadro como Velázquez, pues todo lo que no se parezca a Velázquez, pues lo he destruido, ya no. Ya pienso que Velázquez y yo. Por supuesto, eso es lo que le quería decir. Claro. Es decir, que no pueden haber dos Velázquez, Claro. igual que no puede haber dos don Claro. Fernando Alcalá, eso está claro. Justamente hay una cuestión que llama poderosamente la atención y que a todo el mundo cuando se le habla de usted, porque yo siempre pulso un poco, ¿no? Es decir, aparte de que su programa estuvo solicitado, es decir, cantidad de personas que cuando viene don Fernando Alcalá,
Y yo tenía que decir que usted estaba en la lista. No. Perdóneme la licencia, pero es que yo le tenía en la lista. Lo que pasa es que estaba usted con su pintura, con sus cosas, con su historia. Claro, y ha sido más difícil. Había que esperar justamente a que terminara esa etapa. De esa etapa de investigación y en la historia de Marbella preciosa. Pero no vamos a llegar a la pintura, sino que vamos a llegar a ese apartado de nuestro programa, que es la canción dedicada. Yo he tenido, de verdad se lo digo, don Fernando, muchas dudas de cuál le dedicaba, porque todo el equipo dedica la canción con amor a nuestro invitado. Pero sin embargo, tengo que decir algo, que aquí me he guiado por algo que para mí se me grabó, que fue, yo creo que yo tendría simplemente unos 6, 7 añitos, porque yo hice la comunión muy pronto, antes así con menos edad. Yo sé que había hecho la comunión reciente, cuando al Teatro Cervantes de Tánger llegó un hombre que mi padre, sin gustarle mucho su estilo, fíjese, fue a ver porque traía canciones de España. Y mi padre, todo lo que sonaba España era una maravilla. Pero cuál no fue la sorpresa que se encontraron, y quedó muy grabada, de que mi abuela, que era marbellera, que asistió con nosotros, mi madre y tal, mi padre me quiso llevar también a mí, pues resulta que salía un chico malagueño que le cantaba Marbella. Para mi abuela fue lo más grande que vivió, don Fernando, cantarle a Marbella, justamente una canción que además luego dio la vuelta al mundo, fue la primera. Así que con todo cariño, pero permítame la licencia. La voz de Molina, ¿no? La voz de Molina en Marbella, Perla del Mar. Me he permitido ponérselo con unas imágenes suyas porque fue la primera canción que por lo menos de Marbella recorrió el mundo entero. Y es verdad. Y que de verdad yo lo tengo muy grabado en mi corazón por eso, por aquellas lágrimas de mi abuela, que era de Marbella, que era marbellera, en aquel Teatro Cervantes de Tánger. Así que para usted, de parte de todo el equipo, con nuestro cariño. Nada, vamos a ver el vídeo. Vamos a ver. En un rincón andaluz, frente a la costa africana, lleno de flores y luz, blanco como una mañana, en tus aguas cristalinas se reflejan las estrellas, y una reina por divina te dio por nombre Marbella. Marbella, perla del mar, donde la luna se baña. Marbella, perla del mar, tú eres orgullo de España. Rejas que cantan amores en plena costa del sol, una orgía de colores fundidos en un crisol. Marbella, perla del mar, al murmullo de tus olas cuando va llegando el día, te cantan las caracolas, fandango y bulería. Marbella, perla del mar, que embrúas con tu alegría, eres la diosa gitana, malagueña y soberana. Marbella, tú eres la perla del mar, tú Pues sí, don Fernando, le prometo que esta canción para mí significa, con relación a Marbella, marcó tanto mi vida que en cuanto que tuve ocasión, y yo me vine aquí en una época donde Torremolinos
era más, me refiero más turísticamente Sí, sí. que Marbella, mi madre y yo no, vamos, es que no dudamos que era Marbella la tierra de mi abuela donde teníamos que venir. Pero es que esta canción nos grabó, nos marcó mucho, ¿eh? Sí, es verdad. En aquella época, pues hace mucho tiempo, el hecho de que el nombre de Marbella lo recogiese un artista, pues ya fue Que fue importante, muy importante.